terminando. Muchas gracias, es un gusto estar acá en esta recorrida por todos los rincones del país. El contacto con la gente es fundamental, con los militantes y con los simpatizantes, pero también con los periodistas, los trabajadores de los medios, de las localidades, porque es una forma única de la conexión con la gente que de repente está más lejos de lugares donde se toman decisiones. Así que en esta campaña que está en su recta final, estamos a las órdenes para la pregunta que ustedes quieran formular. Gracias. Yo tengo una, en la jornada de hoy también hay recorrida, vinieron varios candidatos, se ve que tomaron el jueves para venir a San José. El candidato del Partido Nacional mencionó que el Frente Amplio tiene que desactivar la bomba con el tema del plebiscito de la seguridad social, con referencia a que la postura de la fórmula tiene que alertar o desactivar la bomba, fue la palabra que utilizó. Pretenden que salgan a defender que no salga el plebiscito. A ver, a mí no suelo tratar de esquivar o no entrar en el comentar los comentarios que hacen otros. No sé si creo que no contribuye, pero con respecto a este tema, cada vez que nos preguntan, nosotros respondemos lo que pensamos. Por lo tanto, el Frente que dio libertad de acción, nosotros la aplicamos, decimos lo que consideramos y no hay que subestimar tampoco la inteligencia de la gente. Me gustaría que ese candidato estuviera tan preocupado por la realidad nacional y toda su complejidad, por los niños que cada vez es más común en las emergencias pediátricas que lleguen niños mareados. Me gustaría que se preocupara así por esa situación grave que está viviendo el Uruguay, por la situación grave en salud, por el proceso de la educación, por la gente que no sabe si va a llegar a fin de mes. Me parece que hay que avisarle que todavía es un gobierno y que se pueden tomar acciones ahora. Me parece que lo mejor es siempre mirar la realidad. Yo tenía otra pregunta. Dentro de todas las cantidades de propuestas que ha mencionado el Frente Amplio, hay una cantidad de medidas con referencia a seguridad, salud, educación, una cantidad. El tema de los deudores que salen Manini con el plebiscito, otro tipo de plebiscito, juntaron FUM, ¿el Frente Amplio tiene algún plan también pensando en esa gente, el deudor común, ¿no? Estoy hablando del ciudadano que debe cuotas en una empresa de crédito, a un banco, estoy hablando del obrero o de la obrera. Si el Frente Amplio tiene también pensada algún tipo de solución para ese tipo de... El Frente Amplio presentó en el Parlamento los legisladores, yo recuerdo a algún senador, para hacer un planteo concreto cuando Cabildo Abierto instaló el tema. Por la vía legislativa, resolver es un dato preocupante, ¿cierto? La cantidad de gente que está comprometida. En un caso particular y en una tarea particular, nosotros hicimos una propuesta, por ejemplo, para el Ministerio del Interior, porque los policías nos plantearon la situación en la que están, gente que está endeudada, proponer, porque somos conscientes también de problemas que están teniendo en esa tarea, problemas de carácter de salud mental incluso, resolver de alguna forma con limpiasueldos. Nosotros en la Intendencia, me acuerdo cuando el gobierno del Frente, mucha gente se acogió a eso. Pero sí, no recuerdo el detalle de la ley presentada por los legisladores, pero cuando se planteó el tema y que la preocupación era compartida por todos, por lo menos nosotros como Frente Amplio también compartimos la preocupación en ese momento, cuando Cabildo lanzó la propuesta del plebiscito, recuerdo que se presentó un proyecto de ley y bueno, es un tema de siempre y no tenemos ninguna propuesta en nuestro programa concreto específica, hay que elaborarla con el equipo de economía, Es un problema, el problema existe, hay preocupación, la solución planteada en ese plebiscito, digamos, puede ser de doble filo, porque va a modificar la Constitución y puede generar rigideces que vuelvan el boomerang al revés. Pero el problema existe sin lugar a dudas, y bueno, ya hay antecedentes, como decía Jean-Luc, y me parece que sin duda es algo que nuestro gobierno estudiaría con cuidado. Y no resuelve un problema fundamental que estamos viviendo, no sé si en todo el país, pero en general lo vivimos, que es la informalidad en el acceso al crédito.
Ahí la historia de gente que vino de otros países y que está operando de manera ilegal o de manera totalmente por fuera de toda reglamentación, está haciendo un daño enorme. Y por lo que hablé con mis compañeros en el Senado cuando lo plantearon, nos plantearon que esta propuesta concreta no resolvía eso, al contrario, podría aventar que mucha gente eligiera ese camino, que es el famoso tema de Colombia, que viene, los colombianos que están instalados acá y que generaron una red tremenda, pero aparte con presiones. Es lo que tengo para decir. Se iba a realizar hoy una actividad de asociación rural que no se hizo por ausencia de confirmaciones de candidato. La posición del Frente Amplio la mantuvo y no participó. Ese dicho sobre el sector productivo y las propuestas. Sí, lo que pasa es que se dio una actividad que yo la conozco, pero ahora entiendo, ya me lo he preguntado una vez. Con respecto al sector productivo es muy amplio y ahí tenemos que tener propuestas concretas para hacer crecer nuestra economía en los sectores tradicionales y en los nuevos. Nosotros planteamos con énfasis el tema de concretar de una vez por todas un plan nacional de riego, que es una de las claves de nuestra economía. Hay una ley, no la reglamentamos nosotros, pero tampoco este gobierno la pudo reglamentar. Hay que ver si hay algún aspecto ahí que en la reglamentación podemos corregir, pero no podemos pasar un año más sin que se concreten medidas específicas para fundamentalmente los sectores medianos y pequeños. Lo más pesado capaz que lo resuelven y conocemos gente que cuenta cómo le fue cuando pudieron regar y cuando lo concretaron. Por otro lado, ahí hay que trabajar mucho más vinculado a la ciencia y a la innovación. Ahí nos duele mucho, por ejemplo, no sé si ahora se resolvió, pero que los recursos de rentas generales que van para la línea no hayan llegado. Nos duele muchísimo que en algunos departamentos del país el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca no haya repuesto los funcionarios. A ver, es un tema, me imagino, de más alto nivel, de carácter presupuestal, con aquella idea del recorte, por ejemplo, nos pasó en algunos departamentos que ante problemas, a veces vinculados con alguna zoonosis, faltaron los técnicos que antes existían, pues se fueron jubilando y no repusieron, en esa idea de achicar el Estado. En otras áreas, como por ejemplo el cultivo de arroz, la clave está en aumentar la superficie destinada al cultivo de arroz, más teniendo en cuenta la potencialidad que tiene el sector. En el sector cárnico, lo fundamental es generar un piso de nacimiento permanente y y potenciar la salida del exterior, incluso de la opción de ganado en pie. En el sector lechero, la clave está en que el Instituto de Colonización resuelva el acceso a tierra para cuando los precios internacionales generan una encrucijada que se lleva puesto el más chico. En el sector forestal hay que seguir analizando e incorporar más valor a la celulosa, que hoy simplemente sale de una forma con muy poco valor agregado. Hay ahora una opción de la madera, que es la producción de madera para la construcción, o sea, madera dura. En fin, y bueno, y lo fundamental para mí, por donde vivo, el sector de la granja precisa medidas de protección bastante más fuertes. Y ahí el Instituto de la Granja, que se anunció como un platillo que se iba a crear, pues todavía está esperando su funcionamiento, por ponerte algunas claves para esto. Y lo otro, y lo fundamental, que es más bien de carácter filosófico, en Uruguay el agronegocio puede convivir con la agricultura familiar. Y eso implica ordenamiento y reglas de juego claras. Yo creo que en el país están dadas las condiciones para que así sea. El Frente hizo una fuerte campaña, el Frente de Escucha, recorrió el país y bueno, una de las conclusiones que sacó que no llegó al sector del interior profundo, no llegó con todo lo que presentó durante los 15 años de gobierno y la respuesta que recibió fue esa, que no llegó en aspectos de conocimiento de todo lo que había para progresar en distintas áreas. Hoy en día ese interior profundo que hablan de que ustedes han recorrido, siguen esperando esa respuesta. El Frente tiene ese cambio de paradigma para llegarle a la gente. A ver, la realidad es muy rica y digamos siempre es más rica la realidad que cualquier análisis frío en un escritorio, ¿verdad? Como tú muy bien dices, desde el 2019
el Frente Amplio salió a escuchar y a conversar. Creo que es importante decir que además de escuchar, una lectura personal que hice es que nosotros estábamos escuchando en todos los rincones y la gente estaba hablando, que es una contralectura que me parece es interesante tenerla en cuenta. Los gobiernos del Frente Amplio atendieron el interior del país como ningún gobierno antes. Llegó la Universidad de la República al interior del país, se creó la Universidad Tecnológica, avanzó la matriz energética con emprendimientos en todo el interior, el INIA, el Instituto de Colonización se capitalizó enormemente en tierras y actuó intensísimamente en los 3 gobiernos del Frente Amplio. En fin, podría seguir. Para hacer política no alcanza con lo que un gobierno hace, que es muy importante porque hacer es una forma muy importante de decir, sino también con un partido político que, digamos, actúe en consecuencia y no se separe nunca de su base, de su gente. Yo creo que el Frente eso lo reaprendió. El Frente es su gente y creo que toda la tónica de esta campaña y de todas las discusiones, no nuestra, sino de todos nuestros compañeros, es estar con la gente, escuchar y, bueno, para hacer las cosas mejor. A ver, se nos plantea por qué no aparecemos por el interior o por la ciudad. Hoy tenemos que decir que acá estoy y acá está. Una y otra vez. No escucho nada. El arte de la gestión cuando hay llega al gobierno es 50% gestión y 50% política, por poner un número. Nosotros lo que nos pasó, estoy seguro que la gestión estuvo muy presente, a tal punto que en algún lugar del país pensaban que el liceo lo había hecho la intendencia. Eso nos dicen los compañeros. Porque mucha energía para la gestión, cosa que corresponde, pero sin duda nos faltó en el territorio hacer más política. Para poner una comparación, este gobierno totalmente al revés. Mucha política, poca gestión. Siento que hemos perdido años. 146 liceos se comprometieron, no sé si llega a 10. Nosotros en los tiempos del gobierno de frente fue muchísimo. Ahora, de verdad hay que acompañar la gestión con la acción política, que también es recibir los palos que tus propios compañeros la gente da. Entonces, es una combinación que tiene que ser muy equilibrada. Y reconozco que en aquel momento faltó bastante de acción política, y eso es lo que los compañeros y militantes nos dicen permanentemente. Ahora creo que se pasaron para el otro lado. ¿Acá? Señora, Bueno, yo quería preguntar, hoy tuvieron la fórmula Manini y Quintana acá en San José. En uno de los medios ellos dijeron palabra más, palabra menos, que estaban hablando sobre el allanamiento nocturno y ellos dijeron que el Frente Amplio no está de acuerdo, no quiere solucionar el tema de la seguridad. En eso envaso a 2 preguntas. ¿Qué responde el Frente Amplio al respecto de estar desacuerdo en todo? Y lo segundo es, en caso de que el plebiscito de allanamiento nocturno se apruebe, ¿ya están trabajando, no sé, hay algún equipo técnico o algo por el estilo para la elaboración del proyecto de ley que se tiene que aprobar en el Parlamento? a ver, no escuché lo que dijeron los referentes de otro partido, pero jamás se me pasaría por la cabeza a mí que alguno de los partidos políticos del Uruguay no esté para resolver los problemas de seguridad. Jamás cometería tal atrevimiento. Por aparte sería una falta de respeto para con los partidos. Segunda cosa, el allanamiento nocturno es un tema polémico, pero más allá de si hacerlo o no hacerlo, es el cómo, en qué condiciones y si necesariamente tiene que ser, hay que tocar la Constitución para eso. Yo no me niego a la discusión, incluso se puede allanar un local comercial, incluso si hay el riesgo de muerte o violencia doméstica, se puede hacer. A nosotros lo que nos preocupa es en qué condiciones. Por lo tanto, sí o sí, si sale favorable, hay que reglamentar de manera tal de darle garantías a todos los actores, porque es muy fácil decir, hay que actuar, hay que pensar un poco en todo, en los vecinos, porque la gente apretada en el allanamiento sale disparando para todos lados. ¿Cómo va a ser eso? Por lo tanto, hay que hacer bien un marco que regule, porque tampoco es cierto, y ahí sí creo totalmente, que esta sea la solución para el tema del narcotráfico. Que caer en un tema muy, muy de detalle para algo que es tan complicado. En el mundo existe, y
Y lo normal es que se busquen todas las condiciones y toda la inteligencia que hay que hacer para entrar a un lugar que además de noche, a un lugar que hay que ver si ese lugar la gente pernocta, si vive, si duerme ahí, qué es. Recuerdo que en la época del gobierno del Frente, Bonomi mismo un día hablando con él, me manifestó que la salida sería con determinar perfectamente qué se considera hogar y qué no. Capaz que por ahí. Ahora, tocar la Constitución me parece que no es lo mejor. Y segundo, atribuir que algún partido político esté, como se ha dicho a veces, a favor de la delincuencia, es una irreverencia, una falta de respeto para el sistema que yo no voy a apoyar. Y por otro lado, quería preguntar sobre, cambiando de tema, la educación. Hay personas en situación de discapacidad, en silla de rueda. No en mi parte, pero sí hay gente de silla de rueda que, por ejemplo, tiene la posibilidad de estudiar y a veces no puede estudiar o no puede estudiar porque los liceos no tienen ascensores y eso. ¿Hay algún plan para solucionar, no sé, por ejemplo, en un liceo que en vez de dar clase arriba, que las autoridades puedan dar abajo, en planta baja? Más que planes, sentido común. Yo desde que estoy en la Intendencia he aprendido muchísimo con la gente de urbanismo de cómo se tienen que hacer los espacios públicos, cómo tienen que ser los lugares donde la gente tiene que llegar. Y se ha avanzado muchísimo, pero siento que nos falta todavía y algo que no puede faltar jamás. Yo creo que tiene que ver con un tema de educación, de formarnos también, es el sentido común. Claro. Eso que tú Sí, pero hay planteando, edificios viejos, digan. es tremendo. Claro. Es inaceptable, pero bueno, yo apelo a, de verdad, capaz que sí hay que reglamentar algo, no hay que hacerlo, no hay que esquivarlo, pero me parece que esas cosas son una obviedad donde ya está tan instalado en la población, ya nos sorprende la rampa en toda la ciudad del país. De todas formas, también hay que resolver el acceso de nuestra gente a las soluciones de la ayuda técnica. En Cañones pusimos un taller de ayuda técnica que resolvió. También recibíamos donaciones a nivel nacional de los países. Igual puede avanzar muchísimo y ahí estamos en condiciones. Muchas gracias. ¿Cómo piensa el Frente Amplio encarar el tema de salud mental y discapacidad, tomando en cuenta la inauguración que se llevó ayer a cabo en la ciudad de Cañones? Ayer tuvimos la suerte de que se inaugurara un centro regional, o sea que abarca también esta zona del país, de rehabilitación física para personas con discapacidad. Ahí conozco uno en Maldonado, que hace unos años que está, y faltaba uno en el corredor Ruta 5, Ruta 11, y eso que era un sueño de hace unos años, que el propio Marcos Carambra nos lo planteó, al lado del polideportivo, hoy es una realidad con todos los detalles que se necesitan, desde consultorios, ayudas técnicas, piscina, gimnasio, y todo un equipo técnico potente para trabajar en eso. Hay que pensarlo a escala nacional y resolver en otros puntos del país cómo le permitimos a la gente que acceda, porque es increíble todo lo que se puede lograr si se hace bien. Lo más conocido por la población sin duda debe ser lo de Teletón, que es positivo, pero está bueno que en el interior podamos potenciar esto. Hay un ejemplo en la Intendencia de Octubre y el fideicomiso nos permitió dar ese paso. Quería consultar, si bien está clara la posición que ustedes tienen particularmente respecto al plebiscito del CFT, en estos últimos días estuvo el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada aquí en San José, y él hablaba de una forma de poder sostener o solventar, digamos, el sistema de seguridad social con, por ejemplo, ajustando aspectos vinculados a la evasión que tienen muchas empresas hoy por hoy en el Uruguay. Ahí hay unos montos de dinero que no se controlan y que en definitiva podrían ir a las arcas del Estado. Independientemente del tema del plebiscito, ¿hay algún tipo de política que tenga el Frente Amplio para ajustar esos aspectos y recaudar los dineros que evidentemente se podrían utilizar para un sinfín de acciones? Creo que tiene que ver también con la trayectoria del Frente Amplio en el gobierno, en todos los gobiernos, de digamos, metodología, rigurosidad. Cuando el Frente tomó los gobiernos nacionales había una cantidad de evasión enorme. El Frente llevó adelante todo un proceso de inclusión financiera y de una, digamos, seria desde el punto de vista internacional, inclusive política de control de lavado de activos, respeto a las reglas del juego, transparencia,
el frente siempre, y lo tenemos planteado, apunta a la eficiencia. En las prioridades que se presentaron en Colonia se presentaron iniciativas tendientes a la eficiencia. Creo que en este periodo hubo un retroceso en lo que es la digitalización del Estado. Creo que ahí tenemos mucho por hacer, rumbo a la eficiencia y a que los trámites no se solapen, a que los trámites sean más fáciles y que el Estado tenga más control y más transparencia. Se vincula también con el crecimiento de la informalidad. Van por carriles distintos. El tema del financiamiento del sistema no lo resolvió la ley esta, no lo va a resolver. Ese aspecto es importante para todo lo que es la recaudación del Estado, y ahí hay que combinar velocidad y la tecnología que nos permitiría hacer bastante más de lo que estamos haciendo, sin duda. ¿Hay algún plan con referencia a la canasta básica y el costo que hoy tiene, el costo de vida, ¿no? Y sobre todo yendo a los lugares de frontera que sufren mucho, el litoral sufrió muchísimo con el cambio en Argentina, pero en realidad vivir en Uruguay es caro y el tema salarial también influye mucho. Bueno, ¿cuál es la medida como para empezar a tener un poquito más de monedas en el bolsillo? No creo que haya una medida, es bastante amplia la pregunta y bastante amplia la reflexión que uno le puede hacer. Hay un tema que sí que es específico de frontera, y hay que entender la frontera como un lugar donde se relaciona y pasan cosas. Imaginarnos que pones un muro y lo resolvés, difícil. Hubo avances en el tiempo del frente, recuerdo que se bajó el precio del combustible en la frontera, y eso fue una medida que todos te reconocen que sirvió mucho. Hay un aspecto o hay una línea de pensamiento que dice que hay que resolverlo por el lado tributario. El problema es que se te corre la frontera para adentro cuando trabajas a ese nivel. Otras propuestas tienen que ver con la microimportación, y ahí hay varias propuestas. Yo recuerdo a Andrés Lima, que nos planteó alguna, Botana mismo, del Partido Nacional planteó suyo, y Cabildo Abierto tenía su propuesta. Yo creo que en el fondo está el tema de la formación de los precios, y hay una cuestión ahí en el medio que hay que analizar muy fuertemente, que es el tema de la importación. ¿Por qué un producto que en Argentina sale a 1 llega a 4? Yo estoy dispuesto a analizar cualquier medida que permita bajar eso, incluso abriendo a veces un poco la puerta, menos todo aquello que perjudique la producción nacional. Es complejo porque una cosa es Rivera, está pegado a Sandal, y otra cosa es Melo, que está a unos kilómetros, pero que también sufre y que no se le considera hotel. Y ahí tenés el tema del gas, por ejemplo. Entonces es muy complejo. Territorio de adentro también tenemos problemas. Hay 550.000 habitantes que ganan menos de 25.000 pesos. Ahí hay. Entonces no hay remedio mejor que hacer crecer la economía, por supuesto, y un Estado que proteja mejor a su gente. Es muy genérico, ya no sé la respuesta. Pero hay que entrar a desarmar, generar empleo. Nosotros propusimos empleo joven para 12.000 jóvenes por año. Seguir con el proyecto, con el Jornal Solidario, mejorarlo, por supuesto, pero no lo podemos bajar. Nació con la pandemia y nunca se pudo bajar. Son datos de la realidad. Hay que trabajar el tema de la vivienda, porque, por ejemplo, gran parte del sueldo se lo pone en alquiler y de ahí lo perjudica. Uruguay es caro, siempre ha sido caro. El tema es que cuando los vecinos se sacuden, a veces nos genera. Y bueno, ni hablemos de los perjuicios que genera el turismo, donde hay momentos donde está muy difícil vivir en Uruguay. Es complejo. Un país chico como el nuestro, con poca cantidad de habitantes, tiene la tendencia a ser más caro, por razones obvias. Porque el Estado tiene que hacerse cargo y los aportantes, los cotizantes son los que son. Pero bueno, no lo resuelve con un aspecto solo, con una medida sola, sino un crecimiento general de la economía y, por supuesto, el control de la evasión también, que te permite resolver mejor cosas. A ver, da para mucho. Muy bien.